Otro asunto porque hay novedades también en el caso de Begoña Gómez. La Audiencia de Madrid mueve ficha, María. Entonces ahora, claro, la Audiencia lo que quiere saber es qué es lo que ha ocurrido durante todos estos meses. Es decir, usted, juez de instrucción, lleva investigando todo este tiempo, dice que ve cosas, está adoptando diligencias como la que vimos de la declaración del presidente, bastante espectaculares, a pesar de que no tienen ningún resultado y se sabía de antemano que no lo podían tener. Y entonces, bueno, pues queremos saber qué es lo que se ha derivado de toda esta instrucción. A partir de aquí, pues tomaremos la decisión de si esto... Encontramos con una jueza que no ve caso frente a un juez que ve caso, que lleva meses investigándolo, que ha llegado incluso a Moncloa a tomar declaración al presidente del gobierno. ¿Cómo se puede justificar tanta diferencia entre dos magistrados? Lo siento por el juez Peinado, pero se acercan sus últimos días de fama. La verdad que ha vivido a gustísimo el tipo, siendo el que abría todos los titulares, siendo el que básicamente le facilitaba la información con la que hacer oposición a Feijóo y a Abascal, porque no tenían otra cosa que decir. Llevamos meses con el asunto de Begoña Gómez, manos limpias presentando una querella cutre, de Objective siendo condenado por otro juez por inventarse noticias sobre Begoña Gómez, y ahora, este mes, a final de septiembre, el 30 de septiembre, la Audiencia Provincial de Madrid decidirá si esto finalmente lo archiva por ser básicamente una causa prospectiva. ¿Qué está pasando? Bueno, pues que la Audiencia Provincial ha pedido todos los informes, todos los materiales que tiene sobre Begoña Gómez al juez Peinado para ver qué hace definitivamente a final de este mes. Y la verdad es que no pinta demasiado bien para el juez Peinado. Vamos a escuchar ahora qué es lo que tiene que decir Silvio Charrondo, que ha entrevistado también a un catedrático de Derecho. Que, hombre, cuando tú escuchas a la gente que sabe, de verdad, no a los tertulianos que van de entendidos por el mundo diciendo que Begoña Gómez pues ya prácticamente está condenada, y que después al mismo tiempo ignoran cosas como lo del novio de Ayuso y su, esta vez sí, fraude fiscal probado de 350.000 euros que él mismo reconoció. A algunos no les interesan en absoluto algunas cosas, y con lo de Begoña Gómez, sin embargo, lo llevan magnificando. Bueno, pues vamos a escuchar ahora a un experto explicar las cosas tal y como son. Vamos allá. Con otro asunto porque hay novedades también en el caso de Begoña Gómez. La Audiencia de Madrid mueve ficha, María. La Audiencia de Madrid mueve ficha, como os decía, pidiendo la documentación. Quédense con esta fecha, 30 de septiembre. Va a tener que resolver la Audiencia Provincial sobre los recursos que tiene sobre la mesa. Pero mueve ficha, y lo decías muy bien, Silvia, porque ha pedido toda la documentación que tiene el juez Peinado sobre el caso Begoña. La totalidad de lo... También le habrá pedido las noticias falsas. Quiero decir, vamos a hacer un pequeño recordatorio, porque hace bastante tiempo que no lo recordamos, pero es que esto fue el inicio de toda esta cutrada. Ya hace un tiempo, ¿De cuándo es esta noticia? Vamos a ver, esta noticia es de abril. Y estamos en septiembre del 2024. Y lo que básicamente empezó todo esto fue esta denuncia de Manos Limpias, colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias, una asociación que se dedicaba a extorsionar empresarios a través de su líder, esto probado por el Tribunal Supremo, a pesar de que después se fuese de rositas, vaya por Dios, que tenía 7 páginas básicamente, y que lo único que había dentro de estas cutres 7 páginas era recortes de prensa, literalmente. Estáis viendo aquí uno del Confidencial, otro del Confidencial, Voz Populi, Libertad Digital, Es Diario, o sea, aquí también con los periódicos de Jiménez de los Santos, y el último de todos era este de Objective: el gobierno ocultó el importe de una subvención a nombre de Begoña Gómez, que resulta que ha sido condenado por una jueza de Madrid a ser rectificado por haber literalmente mentido diciendo que esta señora, que era una señora de Cantabria que se llama igual que Begoña Gómez, que la mujer del presidente del gobierno, pues por confundirle por una fotografía de Begoña Gómez donde no correspondía. Esto es lo que lo inició todo, para que lo tengamos un poco en cuenta. No sé si esta información también se la va a requerir la Audiencia Provincial de Madrid. Supongo que sí, y será un argumento más para decir, pero esta cutrada, que ha sido una cutrada desde el primer momento, ¿qué narices es? Eso sí, perdón, estoy haciendo un montón de pausas, pero es que una cutrada que ha servido para horas y horas de tertulia, y de todo el mundo diciendo, sí, pero la corrupción de Begoña Gómez, ¿qué? Para eso es lo que lo querían. Tiene que resolver, entre otras cosas, si archiva o no la causa. Ya saben que tanto la defensa como la fiscalía pide el archivo de esa causa contra la mujer del presidente. Bueno, pues el 30 de septiembre veremos. A la mesa Jordi Nieva, que es catedrático en Derecho. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿este paso que ha dado la Audiencia Provincial entra dentro de lo previsto o ya nos indica alguna cosa? No, yo creo que es absolutamente lógico. Es decir, lo que se está intentando por todos los caminos por parte de la defensa
es que la instrucción se acabe, ¿no? Es decir, que se reconozca que ahí, pues, en definitiva, no existen elementos constitutivos de delito o sospechosos de delito, al contrario de lo que afirma el juez de instrucción y al contrario, ojo, de lo que sugirió la propia audiencia en cuanto a una parte muy pequeña de esa instrucción que es la que ha permitido que siga viva. Entonces ahora, claro, la audiencia lo que quiere saber es qué es lo que ha ocurrido durante todos estos meses. Es decir, usted, juez de instrucción, lleva investigando todo este tiempo, dice que ve cosas, está adoptando diligencias como la que vimos de la declaración del presidente, bastante espectaculares, a pesar de que no tienen ningún resultado y se sabía de antemano que no lo podían tener. Y entonces, bueno, pues queremos saber qué es lo que está derivado de toda esta instrucción. A partir de aquí, pues tomaremos la decisión de si esto continúa adelante o no continúa adelante. Es decir, me parece un paso no ya comprensible, sino completamente lógico e inevitable. Esto, atención, es como si tú tienes un trabajo y en tu trabajo te dicen, mira, has decidido que vas a optar por esta línea de trabajo, te damos 3-4 meses para que vayas trabajando en este asunto y a partir de un tiempo, pues nos reunimos y nos dices las cosas que has descubierto, ¿no? En tu trabajo. Has tenido que dedicar un buen tiempo a este trabajo. Un buenísimo tiempo. De hecho, te has ido hasta Moncloa, acompañada de una abogada de Vox, para tomar la declaración al presidente del gobierno. Vale, pues después de todo este trabajo, si tú llegas y me presentas, primero, no tienes conclusiones, no tienes pruebas, no tienes indicios superiores a los que ya tenías, que eran estos recortes de prensa cutres que te presentó Manos Limpias. Y además lo que tienes encima de la mesa y en contra de ti son opiniones de los 2 compañeros más influyentes de tu empresa diciéndote que lo que estás haciendo es una basura, pues igual esa empresa decide despedirte. En el caso de la justicia no le pueden despedir al juez Peinado, aunque le da igual porque ya se irá, porque tiene 70 años y ya se podría jubilar si quisiera. Lo que pasa es que está haciendo este último servicio patriótico, lo que él piensa que es patriótico, a España. Pues le dirán, bueno, seguramente, probablemente, a no ser que esto ya sea un completo disparate, basta. ¿Qué son? Pues no son compañeros, los informes no son de compañeros, sino que es de la UCO, es de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que no en uno, sino en 2 informes desmontó punto por punto todas las acusaciones que les hacía Manos Limpias y el juez Peinado. Insisto, en un juicio que es de instrucción, o sea que ni siquiera había entrado en una fase posterior y sin haber encontrado ni una sola prueba más. O sea, entre las pruebas lo único que ha conseguido ha sido entrevistar a Pedro Sánchez durante 2 minutos en la Moncloa para básicamente poder coger el titular de Pedro Sánchez llamado a declarar por un juez, y por lo que además ha recibido, esto también no ha salido demasiado al juez Peinado, no una, no 2, sino 3 querellas por prevaricación el juez Peinado ahora mismo. Entonces, claro, o sea, las perspectivas no son demasiado buenas. También os digo, se puede dar con un canto en los dientes el juez Peinado. ¿Por qué? Bueno, joder, porque llevamos hablando de esto meses. Desde abril. Llevamos hablando de esto abril, mayo, junio, julio, agosto y aún nos queda toda esta parte de septiembre hasta que la Audiencia Provincial de Madrid decida qué hace con esto. Pero ¿cuántos? O sea, si esto se pudiese contabilizar en horas de tertulia, en argumentos disparados y sobre todo también en horas de intervención de Ayuso, de Feijóo, de Miguel Tellado, de Borja Semper, de Santiago Abascal, de toda la gente, de toda la fachosfera española, hablando sobre este asunto para no hablar de otras cosas, porque la oposición en los últimos meses ha consistido en eso. En España se acaba y en Begoña Gómez, Begoña Gómez, Begoña Gómez. Claro, ahora, cuando se les acabe esto, ¿qué van a hacer? Bueno, pues seguirán con el España se acaba, Cataluña, etcétera, etcétera. Pero poco más que eso. Ya ha hecho bastante el juez Peinado por la oposición en este país. Igual ya es hora de que les digan, oiga, mira, esto de que cuando le preguntaron al juez Peinado, supongo que esto también se lo dará, a la Audiencia Provincial de Madrid para que decidan, cuando le preguntó la defensa de Begoña Gómez, ¿pero qué es concretamente lo que le está investigando a Begoña Gómez? ¿Cuáles son las pruebas, los indicios para decir que hay algo malo? ¿Qué es lo que se está investigando? Y le respondió, no, cualquier cosa que haya hecho Begoña Gómez entre el año 2018 y el 2024, mientras su marido era presidente del gobierno. Cualquier cosa. Bueno, pues eso tiene un nombre, se llama investigación prospectiva. Eso es ir a pescar, a ver si pillo algo. Y eso evidentemente es ilegal en nuestro ordenamiento jurídico. Pero bueno. Mencionabas tú, Jordi, el juez Peinado, que es un juez instructor todavía, que ha tomado declaración al presidente del gobierno. Si la Audiencia Provincial de Madrid decide archivar este caso, ¿va a haber alguna consecuencia para este magistrado? Claro, evidentemente no le va a ayudar con la querella por prevaricación que le ha presentado tanto Pedro Sánchez como Begoña Gómez. Lógicamente, el hecho de que se acabe el caso
evidentemente pues no es bueno para su defensa. Otra cosa diferente es la, claro, igual es, pues, la cual se acaba. Igual sí que había prevaricación, ¿no? Si se acabó el caso y no había nada. Ya lo advierto, ¿no? Para cuando suceda, pues acaba dictando un sobreseimiento provisional. Entonces lo que está diciendo es que no ve suficientes indicios de delito, pero el caso podría llegar a ser reemprendido. En cambio, si dicta otra figura de sobreseimiento, que es el llamado sobreseimiento libre, ese es definitivo. Ese es que se acabó, porque no ve ni siquiera esos indicios, posibles indicios racionales de criminalidad, y por tanto el caso tiene que acabar. Eso sí que sería verdaderamente, muy negativo para la figura del imputado, en el caso este, bueno, que aún no está imputado, ¿no? Pero vamos, la figura del señalado como responsable del delito de prevaricación en estas querellas. De todas maneras, no es exactamente determinante de la culpabilidad en estos procesos de prevaricación, pero en todo caso, claro, ayuda el hecho de que te digan, mira, estabas investigando pero es posible que hubiera algo, o estabas investigando y aquí no había absolutamente nada. Claro, evidentemente tu defensa como juez, por supuesto, cambia. Sería completamente demoledor para el juez Peinado que le dijesen aquí no hay absolutamente nada. Eso sí, yo tampoco confío en exceso en que la Audiencia Provincial de Madrid sea tan contundente con el juez Peinado. ¿Sabéis por qué principalmente? Hombre, porque esta decisión que de manera inexplicable han trasladado hasta el 30 de septiembre, pudiendo haberlo decidido, es que incluso antes de verano, porque es que no ha habido ninguna gran novedad después de verano, oiga, mira, venga con todos los documentos que tiene y aquí decidimos si esto sale adelante o no. En el mismo momento en el que le dicen aquello de usted es presuntamente culpable de cualquier cosa que haya ocurrido de este año a este año porque sí, por ser mujer del presidente del gobierno. En ese momento ya debería haber entrado a la Audiencia Provincial y haber dicho, oiga, ¿esto qué es? Una investigación prospectiva, esto es ilegal, se para. Bueno, pues han decidido esperar hasta ahora, alargando, estirando el chicle. Por eso que yo tampoco confío demasiado, que tal vez igual después nos da una sorpresa, la Audiencia Provincial de Madrid, pero tampoco confío demasiado en que digan, bueno, pues aquí no hay absolutamente nada, y entonces desacreditan al juez Peinado y le ponen además en un aprieto, en un verdadero aprieto, con el asunto de las querellas que tiene por prevaricación, ¿es verdad? En el caso de que se permitiera seguir investigando, ¿podría acotar de nuevo la Audiencia Provincial el caso, como ya ha sucedido en su momento? Sí, lo que ocurre es que yo creo que no lo acotaría más allá de lo que ya lo hizo. Es que no se puede acotar dos veces, ya está acotado. Es simplemente limitarse a la parte que dijo, vale, por aquí puedes continuar investigando y quieres saber si sobre esta parte pues efectivamente se ha derivado algún tipo de indicio de delito de los que se habían señalado en su momento, o bien durante todos estos meses pues no ha ocurrido absolutamente nada, que es lo que dicen las defensas. Y la verdad es que bueno, todos estamos pendientes de ver qué es lo que dice la Audiencia de Madrid y enterarnos definitivamente bien de cómo acaba este caso, ¿no? En todo caso, eso no quita que igual que había ocurrido la otra vez, cuando el juez dictó nada menos que secreto de la instrucción, ¿no? En este caso, y la Audiencia Provincial le corrigió, o cuando bien hizo una investigación absolutamente expansiva, prospectiva, de cualquier cosa que hubiera podido estar relacionada con Begoña Gómez, pues también le corrigió la Audiencia de Madrid acertadamente diciendo, mire, usted no puede abrir una especie de causa general, lo digo de manera impropia, una especie de causa general contra Begoña Gómez. Por tanto, acótese únicamente a esta parte de la instrucción, y esa es la que yo creo que va a acabar de depurar del todo y decir, mire, lleva usted 3 meses investigando, 4 meses más investigando y mire, de aquí no ha salido nada, o claro. Sí que vemos que usted... O sea, tiene algo usted, porque es que esto parece que se nos olvida a veces, pero es que hay recursos públicos. O sea, a este señor le estamos pagando un salario que no es pequeño mensualmente al señor juez Peinado para que básicamente esté haciendo su jueguecito político. Todos los meses, recursos públicos puestos para que realmente eso no avance a ningún lado. Pues hombre, pues ahí sí que tiene que intervenir la Audiencia Provincial. Y es verdad que en primer lugar la Audiencia Provincial ya lo acotó, porque acordaos en aquellos momentos en los que decían, no, porque el rescate de Air Europa fue gracias a Begoña Gómez, y tuvo que venir la Audiencia Provincial y dijo, a ver, por favor, pero que se rescataron todas las aerolíneas en la pandemia, y ni siquiera eran rescates, sino que eran subvenciones que tenían que devolverse, eran préstamos, con intereses además. Igual que se rescató Air Europa, se rescató todas las aerolíneas, se rescató Iberia, se rescató Ryanair, se rescataron todas en la pandemia, como en toda Europa. Y resulta que si se rescató Airbus, no es porque, digo Airbus, Air Europa fue porque estaba Begoña Gómez por ahí. Y así con el resto de tonterías. Entonces, cuando una se le caía,
pues inventaban otra. Y cuando resulta que los contratos con Barrabés, pues resulta que tampoco ahí pueden sacar demasiado y que la Guardia Civil hace 2 informes diciendo que no pueden ver nada y que los concursos, pues que no ven ningún indicio que digan que eso es extraño, que ha podido haber algún tipo de corrupción. Narices, es que ni siquiera han dicho, vale, pues la mujer del presidente del gobierno se ha llevado 300.000 euros. Entonces es culpable por haberse llevado ese dinero. Ostras, precisamente lo que sí se puede decir del novio de Ayuso. Es que, claro, a mí cuando me hablan de corrupción, pues me gusta que me hablen de números. O sea, hay muchos tipos de corrupción, pero en este caso concreto, que tiene que ver con empresarios, no sé qué, tal, con... Vale, pues hablemos de números. ¿Cuánto se ha llevado? ¿O qué es lo que se ha llevado Begoña? No, se ha llevado una cátedra. ¿Una cátedra de qué? De lo mismo que llevaba haciendo desde antes que fuese presidente del gobierno Pedro Sánchez. Porque el otro día estaba el Partido Popular sacando unos tuits diciendo, ¿veis cómo lo de Begoña Gómez con la Complutense es de hace tiempo? Y eran unos tuits de 2011 o 2012 en los que hablaba de no sé qué, de un máster en la Complutense. Es como, pero si no veis que le estáis dando la razón a Begoña Gómez con esto. ¿No veis que lo que estáis diciendo es que Begoña Gómez estaba vinculada con la Complutense y trabajando ahí antes de que su marido fuese ni siquiera líder del Partido Socialista? Entonces, de que estáis lleva vinculado con eso mucho tiempo, claro, y precisamente eso lo que quiere decir es que no tiene que ver con que su marido sea o no deje de ser presidente del gobierno. Pero bueno, cuando se les caía una cosa, pues inventaban una nueva, o sea, fuera, lejos de dudas, o sea, es evidente lo que pretenden hacer con esto. Ya está, y pues se les ha acabado la mecha, encendieron la mecha, les ha durado más de lo que esperaban. El juez Peinado le ha estirado todo lo que podía y ahora pues la verdad que esto ya es un poco infame. Podría aportar algo, ¿no? En todo caso, si se ha derivado algo, desde luego no ha trascendido a los medios de comunicación y por tanto no lo podemos saber. Jordi, quédate con nosotros porque, María, hay otra novedad también en este caso, ¿no? Sí, es con respecto a una querella que quería que de Vox que una jueza no ha admitido a trámite. Vamos por partes para explicarlo. Se trata de una jueza distinta, en este caso de la magistrada Coro Monreal, y también de un juzgado diferente, en este caso del número 34 de Instrucción de Madrid. Era una querella por tráfico de influencias en el software, en el soporte contratado por la Complutense para el máster que se imparte allí en la Complutense. Y ojo, porque lo que dice la jueza Coro Monreal, y cito textualmente, es que esa querella está basada en meras sospechas y en conjeturas. Por eso no la admite a trámite. Dice que no hay ningún indicio de criminalidad, que no se hizo ninguna influencia en ese funcionario que contrató ese software y, por lo tanto, pues que no la admite a trámite. O sea que no contentos con esto, además ahora Vox ha intentado pues llevar este caso por otro lado, poner otra denuncia o otra querella más, con el asunto ahora de la Complutense. Lo que os decía, cuando se les acaba el asunto de Airbus, se inventan otro de las empresas de Barrabés. Cuando se les cae eso porque la Guardia Civil dice que tampoco, se inventan un caso de la Complutense. Ahora Vox intenta poner una querella con este asunto y resulta que no va a ningún lado. Y que una propia jueza les dice, oiga, que es que estos son meras sospechas, es una cutrada. Lo que debería haber dicho el juez Peinado cuando le presentó esa querella cutre de 8 recortes de prensa que hemos visto antes. Oiga, esto no es serio, básicamente. Preséntenme otra cosa o aquí no va a ningún lado. Pues es lo que le ha dicho esta jueza. No os acepto la querella. Menos mal. Menos mal, porque vaya tela. Nos encontramos con una jueza que no ve caso frente a un juez que ve caso, que lleva meses investigándolo, que ha llegado incluso a Moncloa a tomar declaración al presidente del gobierno. ¿Cómo se puede justificar tanta diferencia entre dos magistrados? Bueno, y ahora vamos a continuar un poco con la tertulia en la que han hablado Carlos Cue. Ahora le van a hacer una pregunta y va a delimitar y a poner también bastante sentido común encima de la mesa respecto a este asunto. Vamos a escucharlo. A Carlos, el 30 de septiembre se sitúa como una de las fechas seguramente más importantes de todo este proceso, porque además ese día deliberará y decidirá la Audiencia Provincial de Madrid, que está ya dando los últimos pasos para tomar la decisión. Sí, vamos a ver efectivamente qué hace, eso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos, porque es que estamos escuchando al experto que es clarísimo, pero es que no es un experto, es que hay muchísima gente de distintas tendencias ideológicas que está diciendo, que está mirando el caso, por supuesto, también la Fiscalía, también otra gente que está más implicada en el caso, por supuesto la Guardia Civil. Que la Guardia Civil, insisto, y en este país es importante porque siempre decimos las cosas que no funcionan, también hay que decir las cosas que funcionan. La unidad, la UCO de la Guardia Civil es la misma unidad que, gobernando el PP, hacía unos informes sobre Gürtel durísimos
Y es la misma. Y que ahora dice Mando el PSOE. Esperanza Aguirre que es socialcomunista. En el caso en el Ministerio de Fomento, el caso Koldo. Caso Koldo. O sea, que no, es una unidad que no es sospechosa de estar controlada por el poder político. Socialcomunista, dijo Esperanza Aguirre, ya está. Y siempre hace, y de hecho los gobiernos, que yo he cubierto información con varios, suelen estar muy molestos con los informes de la UCO porque son muy duros contra cosas que les afectan. Y 2 veces, porque el juez le dijo, oye, no me ha gustado tu informe, vuelve a hacerlo. 2 veces le ha dicho, oiga, que yo no veo nada. Muchísimos expertos están diciendo que el juez está haciendo cosas muy extrañas, cosas que no se hacen nunca. El juez ha hecho cosas, en fin, y ha hecho en autos, ha escrito cosas rarísimas, como que está investigando a la mujer del presidente por todo lo que haya hecho desde que Pedro Sánchez es presidente, en fin. Todo eso, vamos a ver qué hace la Audiencia Provincial, que tiene una papeleta muy difícil, pero si hace lo que algunos expertos creen que va a hacer, que es darle un varapalo al juez y cerrarlo, va a quedar evidentemente el juez muy mal, pero va a quedar muy mal muchísima otra gente que ha organizado alrededor de este caso, que, insisto, muchísimos expertos, prácticamente todos los que lo han visto con ojos, en fin, objetivos, insisten en que no hay delito por ningún lado, va a quedar muy mal muchísima gente, porque ha habido, en fin, se ha centrado buena parte de la estrategia política alrededor de este caso. Si queda en nada, vamos a ver cómo quedamos. Claro. Bueno, para empezar, quedará en nada el argumentario de la derecha, porque como os decía, España se acaba y Begoña Gómez ya está. Como le quites una de esas 2 patas, hombre, pues van a empezar a cojear. O se inventarán una cosa nueva. Porque ahí tienen Venezuela, claro, les ha salido una tercera pierna. Y ahora cuando pierdan esta... Claro, que son unos animales fantásticos, ¿eh? Cuando pierdan estabilidad porque se les acaba un argumentario, se les acaba una pierna, les aparece otra. Y a la de Begoña Gómez sustituye Venezuela. Y cuando Venezuela se acabe porque no sé qué, pues le saldrá otra. Siempre ahí tienen 2 patas, cutres, siempre cutres, para sostenerles en pie de una posición que, bueno, que ideas o argumentos más allá de la crítica estéril, pues parece que no tienen demasiado. Sí, no, yo creo que la justicia española, por fortuna, es extremadamente garantista y es bueno que sea así. En ocasiones esto se ha utilizado, se ha dicho que ese garantismo ha impedido que, bueno, no sé, se pueda funcionar con una agilidad que a lo mejor pueden tener otros sistemas jurídicos. Pero es bueno, ¿por qué? Pues porque lo que no puede ser es que a cualquier ciudadano, y a veces estas cosas ocurren, no sé, le pueda caer encima un tipo de procedimiento, de pena de telediario, de condena o de cualquier otra cuestión con datos que no son ciertos, que no son reales, que están... Pues literalmente lo que está pasando. ...alterados o lo que sea. Desde ese punto de vista es absolutamente lógico que pidan toda la información al juez y que la analicen, porque si no lo hacen así, no estarían funcionando como tienen que hacer. Ahora, a mí lo que me parece que es fundamental es que dejemos que la justicia funcione, porque por todas partes estamos apretando. Al juez se le está apretando una barbaridad. Y el juez está haciendo una cuestión que es básica. Pobre juez. La justicia española. Si él ha visto que puede haber indicios de delito, lo que tiene que hacer es abrir una investigación. Begoña Gómez no ha sido acusada de nada, simplemente está siendo investigada. Para investigar tú tienes que hablar con las gentes. Hombre, pues para empezar, lleva siendo acusado unos cuantos meses, no solamente por estos políticos mediocres que no tienen otra cosa de la que hablar, sino por muchas tertulias, muchos medios de comunicación señalándola, compartiendo su fotografía y diciendo su nombre constantemente, asociándole a los peores delitos. Dice aquí el tertuliano: España, por fortuna, tiene un sistema jurídico muy garantista. Y está bien eso, es fantástico. Y al final, pues seguramente, pues las cosas, si no hay nada, pues saldrá que no hay nada y aquí no habrá problemas. Vale, genial. Pues que de verdad alguien es tan ingenuo para creer que el lawfare consiste simplemente en intentar condenar a alguien de manera falsa para sacarlo de la carrera política o lo que sea, que sí, por supuesto que existe ese tipo de lawfare. Pero es que hay un lawfare de lluvia más fina, que es el que de verdad funciona en sociedades mediatizadas, muy mediatizadas como la nuestra, que su intención final no es que haya una condena jurídica sólida, jurídicamente sólida encima de la mesa contra alguien para expulsarlo de su puesto. No, eso les trae sin cuidado. Lo que se pretende es el desgaste que ocurre por el camino. Es eso lo que quieren. Lo que quieren son todos esos meses de tertulias, de gente diciendo que si Begoña Gómez, bueno, pues lo que ocurrió básicamente con la vicepresidenta de la Generalitat, lo que ocurrió con Mónica Oltra. Un desgaste total y absoluto de semanas y semanas hablando de tal, de si esto podría ser así, de cual. Después resulta que no llega a nada. Pero claro, las consecuencias políticas
son muy previas a cualquier consecuencia judicial. Y la consecuencia judicial puede no llegar, pero las consecuencias políticas y electorales han sido determinantes y han sido demoledoras, como en el caso de la Comunitat Valenciana, por ejemplo, que se perdió el gobierno, sin ir más lejos. Bueno, por otras cosas seguramente también, y por el contexto general que había en toda España, pero se perdió el gobierno. Y una vez se perdió el gobierno, pues ya te enteras de que igual eso no tenía consecuencias. Básicamente lo que pasó también, ¿dónde? En Portugal. Tuvo que dimitir el primer ministro de Portugal porque lo imputaron en una causa que a los meses, cuando ya había habido elecciones, el Partido Socialista de Portugal las había perdido y había ganado a la derecha, resulta que al final, vaya por Dios, que no había nada. Que es que no había nada. Pero claro, las consecuencias políticas, judiciales no hay, claro, porque si no hay nada, pues no hay nada, pero las consecuencias políticas, pues han ocurrido, han tenido consecuencia, se ha dejado notar, y ese es el asunto fundamental. ¿Se hace para conseguir una sentencia? No, se hace para conseguir el desgaste que hay por en medio, la erosión del tiempo, de los titulares, de las tertulias. Vamos, no os lo tengo que contar porque lo habéis visto aquí conmigo en el canal, pero en cuántas tertulias he estado yo pegándome, siendo tratado de todo, por defender las cosas más básicas, más sencillas, y que al final, pues sí, finalmente la Audiencia Provincial de Madrid dice que no hay nada, pues al final lo que efectivamente había. Pero claro, hay gente que ya ha decidido previamente si alguien es culpable o no es culpable simplemente por lo que ha visto en el telediario, por lo que ha visto en las tertulias. Y sin embargo, y al mismo tiempo, se le ha dedicado muchísima más atención a este caso, en el que ni siquiera ha empezado una acusación clara sobre qué pasa con Begoña Gómez, porque es que no son capaces de hacerlo, sino que además se ha ignorado, se ha pasado por encima de casos como el del novio Ayuso, en el que efectivamente él mismo reconoció el delito que había cometido y una pena de $500.000 y 8 meses de cárcel como algo beneficioso para él. O sea, imaginad si fuesen a juicio y esto fuese más allá. Y parece que en este segundo caso no pasa nada, y con el de Begoña Gómez hoy es el peor caso de corrupción que ha existido en la historia de nuestro país. Y bueno, en fin, el juez, el propio juez, después de hacer toda esta investigación, que se llama investigación, llega a la conclusión de que no hay nada, y él mismo archiva perfectamente. Y todos los meses. Toda la gente a la que él le ha preguntado, insisto, los profesionales de esto, que no somos ni tú ni yo, sino los profesionales de la investigación, porque un juez no investiga, obviamente, un juez no investiga, el que investiga es la Guardia Civil. No, digo que técnicamente el que toma las decisiones al final es el juez, el que archiva es el juez. Pero el juez lo que tiene es una enorme capacidad, porque en este país los jueces son muy poderosos, como debe ser, tiene una enorme capacidad de pedir información. Si un juez te pide información a la Guardia Civil de tus cuentas, te van a buscar tus cuentas y se la van a dar. Tienen mucha información. Claro. Pero los que gestionan esa información técnicamente, si nos investigaran a ti o a mí, son la Guardia Civil. Entonces, la Guardia Civil, la que mira de verdad todo, la que encontró el caso Koldo, por ejemplo, cuando empezó a mirar y dijo, oiga, aquí hay una... Y ahí sí había, claro. Raro, no entendemos, y efectivamente sacaron adelante ese caso, que ya veremos cómo queda, pero estos le han dicho, oiga, yo lo he investigado de verdad, informe de 100 folios, no lo vemos por ninguna parte. Todo el mundo que lo mira dice, no, nosotros no lo vemos. Y no nos olvidemos, sí, todos estamos influyendo, evidentemente, estamos hablando de un caso porque es un caso que políticamente es muy sensible, pero el juez tampoco nos engañemos, y tú y yo somos periodistas y sabemos cómo funciona esto. El juez no es inocente. Cuando un juez en plena campaña electoral... No, esto es objetivo. En las campañas europeas, es verdad. Podemos opinar tú y yo sobre el trabajo del juez, eso es opinable. Pero lo que no es opinable es que un juez que anuncia en la semana de unas elecciones una citación judicial a la mujer del presidente que va a hacer un mes después y que podía haber anunciado el lunes siguiente a las elecciones, está tomando una decisión que sabe perfectamente, es una persona mayor y, en fin, formada, sabe perfectamente que tiene una influencia política brutal, con lo cual el juez neutral, inocente tampoco es. Y es lo que pretendía desde el primer momento. Pone de manifiesto muchas cosas. Y es evidente, pero bueno, en fin, que hasta el 30 de septiembre pues no vamos a saber qué ocurre, sin embargo sí que sabemos todo lo que ha ocurrido hasta el momento. Y tampoco somos ingenuos, no somos tontos. Sabemos de qué va todo este asunto y cómo lo han utilizado políticamente. Pues básicamente, pues lo de siempre, ¿no? Cuando no te funcionan las urnas, pues intentas que te funcionen las togas. En fin, me gustaría leeros en los comentarios a ver qué es lo que opináis sobre esta larga y lenta y tortuosa espera hasta el 30 de septiembre, que también os digo, lo podrían haber hecho un poco antes. ¿Qué creéis que va a ocurrir con este caso? Si estáis de acuerdo conmigo en que cuando no te funcionan las urnas, utilizas las togas, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.